Hola chicos, espero que estén muy bien. Bueno, pues la clase del día de hoy es sobre texto argumentativo. Vamos a ver cuáles son las características del texto argumentativo. Aquí lo tienes. ¿Qué es un argumento? Bueno, pues un argumento es una postura que tú das consensada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del texto argumentativo es lograr que el lector se adhiera al pensamiento de quien lo redacta. O sea, por ejemplo, si yo quiero que mi mamá, en el caso de ustedes, me dé permiso salir a la tienda, mi objetivo es salir. Ujú. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, pues a lo mejor le digo, te lavo los trastes, yo te ayudo, o lo voy a tratar de convencer a esa persona. En el texto argumentativo sucede algo parecido. Nosotros, los que escribimos el texto argumentativo, tenemos que convencer a la persona que nos está leyendo o bien que nos está escuchando. Persuadirlo. ¿Qué es persuadir? Hacer que esa persona haga algo. Por ejemplo, los políticos dicen siempre en campañas, utilizan el texto argumentativo porque tratan de convencer a una persona. Es que yo soy mejor que la otra opción. Entonces, mi carrera es limpia. Nunca me han visto que he robado. Entonces, estoy tratando de persuadir a la gente. O bien ahora que está todo de moda todo esto, lo del movimiento feminista, pues muchos partidos, por ejemplo, se han ido en ese sentido, ¿no? De que nosotros sí apoyamos a las mujeres, persuaden a la gente para que voten por ellos. Y el otro es convencer. Convencer todavía es más diferente y es mucho más fuerte. Persuadir es como hacer que haya cierta duda y convencer pues es incitar, o sea, incitar a que ya se logre con el pensamiento. Cuando tú convences a alguien es porque ya tienes un poder bien fuerte sobre esa persona, ¿no? Esa persona no quería salir y tú la convenciste porque le diste muchos argumentos a favor. Es que van a estar tus amigos, es que va a ir la chica o el chico que te gusta y totalmente lo convenciste. Pero en el convencer ya es la voluntad de la persona queda remitida. ¿Qué es un argumento? Argumentos son los hechos o pruebas que se tienen sobre una problemática determinada, que respaldan la tesis o premisa. En sí, un argumento es una teoría o una tesis que yo tengo para convencer a alguien de que lo que está haciendo es incorrecto o es correcto. Y esta tesis va a ser como el argumento más convincente para lograr mis objetivos. Hay varios tipos de argumento. Empezamos por basado en datos y hechos. La información es irrebatible, es decir, no se puede contrariar, pues descansa en un hecho demostrado con datos certeros y estadísticas. Te puse esta tabla. Ahora que lamentablemente estamos con todo lo del coronavirus y el número de muertos, cómo se ha ido en otros países. Nos están diciendo, por ejemplo, en el día 12 había tantos números de muertos. Estadísticamente hacen algo que no es refutable, algo que no va en cuestión de pensamiento o credibilidad, sino en cuestión de certeza, números. Basado en definiciones. Bueno, aquí es captar los rasgos esenciales real del objeto señalado, cómo se constituye. Por ejemplo, filosofía. Tú sabes que la palabra filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, sabiduría. Entonces, filosofía es la ciencia o la rama que estudia el amor al conocimiento. Y ahí, pues, es totalmente la definición etimológica que tú estás dando de un tema. Estos son como dos datos, no son todos. Recuerda, datos y hechos siempre va a tener números, ¿sí? Los datos sobre todo la palabra datos, nos remite a números, a estadísticas, estadísticas, encuestas. En relación a tal acontecimiento, vimos que tanto porcentaje de la población está en condición de extrema pobreza. Siempre estos porcentajes van a ser datos. Definiciones, te digo, se va a ir a la raíz etimológica de la palabra. Tenemos otro tipo de datos.
de argumentos, que es basado en comparaciones y contrastes. Bueno, aquí yo te puse una imagen un tanto, perdóname, ya sabes cómo soy, en donde estamos comparando a dos personajes que son Homero y Flanders. Flanders. Bueno, ellos dos, ¿cuáles son las características físicas, no? Ahí siempre hacemos un contraste. Por ejemplo, ahora te repito que estamos viendo todo lo del coronavirus. ¿Cómo se dio el efecto o cómo se dio la pandemia, la epidemia específicamente en China, después en Italia, y hay una comparación, ¿no? Un contraste, y ahora en España. Nosotros en México la estamos empezando a vivir. Entonces, estamos comparando, ¿no? Estamos comparando el transcurso de la epidemia. Eso es lo que sucede en comparaciones y contrastes, ¿no? Por ejemplo, vemos que algunos países que cerraron sus fronteras, pues no tienen tantos infectados, ¿no? Entonces, estamos viendo cuáles son las causales por qué los países tienen más infectados, menos infectados. Y otro argumento es el basado en la lógica. Este basado en la lógica se refiere a causa y efecto. ¿Qué es causa y qué es efecto? Bueno, llego tarde a clase, pues la maestra no me deja entrar. Esa es la causa. El efecto es mi calificación se va a ver menguada, ¿no? Va a haber una calificación más baja. No hago un trabajo, pues la calificación se va a reflejar en la calificación. Esto, que es una causa, que es un efecto, nosotros lo vemos, por ejemplo, hoy acaba de llover así súper fuerte, granizada, y entonces esa fue la causa y el efecto fue que mis plantitas, ¡pum!, ¿no? Porque les cayó granizo. Entonces, siempre hay una causa, siempre hay un efecto. Si tú decides ya no asistir ahora que reanudemos las clases, ya no regresar a clase, pues seguramente vas a tener problemas con tu calificación final. Si tú decides no enviar los trabajos a la plataforma, esa va a ser la consecuencia, ¿no? Y bueno, vamos a otros datos basado en descripciones y narraciones. Este permite contar experiencias, hechos o narraciones. Aquí la evidencia es la experiencia. Sí te van a hablar desde una postura quizá donde ellos estén pensando en cómo resolvieron, ¿no? Por ejemplo, si tú me hablas de mi experiencia docente, yo te digo, bueno, es que cada grupo es diferente porque hay unos grupos que trabajan puntualmente, hay otros grupos a los que no son así, y van a hablar siempre desde su experiencia, ¿no? Y es importante tomarlo como cuenta, ¿no? Es un argumento también muy válido, la experiencia. Y el último tipo de argumento que vamos a ver es el basado en la autoridad. Son aquellos que se utilizan en nombre de una institución, de una persona de prestigio que apoya la tesis. Es decir, Pitágoras decía esto. Pitágoras es una autoridad. Sócrates decía esto. Sócrates es una autoridad. Según la Real Academia de la Lengua Española, es una autoridad. Entonces, nosotros como docentes, ustedes como alumnos, tenemos que basarnos en instituciones, en personas de autoridad para hacer trabajos. Yo te estaba pidiendo, según APA, me hagas tus trabajos. APA es una institución de prestigio que ya tiene una autoridad. Según Juanito Martínez, no. Juanito Martínez no lo conocemos, pero cuando ya es una institución de prestigio, esta ya puede tener su autoridad. En sí, el texto argumentativo, lo más importante va a ser su tesis. La tesis es la idea fundamental en torno a lo que se quiere reflexionar, es decir, lo que se quiere lograr.
Yo te estoy escribiendo, te estoy diciendo todo esto porque mi tesis es que tú entiendas qué es el texto argumentativo. Y para que tú entiendas el texto argumentativo, te estoy dando muchos ejemplos. Te estoy diciendo cuáles son los ejemplos de los argumentos de autoridad, de datos, para que tú entiendas qué es eso. Siempre un texto argumentativo en sí lo que va a querer es convencernos de algo. Un político lo que quiere es que votes por él. Ajá. Y para que tú votes por él, entonces él te va a sacar una serie de propuestas, las cuales van a hacer, te van a persuadir o bien te van a convencer para que tú votes por él o bien para que no votes, ¿no? Entonces, esto es en sí la tesis. Ajá. Y todo texto argumentativo tiene tres partes, que es el inicio, el desarrollo y la conclusión. En el inicio se presenta el tema y se predispone al auditorio para la aceptación. ¿Qué es predisponer? Bueno, este día les vamos a hablar sobre el tema de feminicidios, ya que últimamente nosotros hemos visto que está muy de boga en la sociedad. Y entonces yo empiezo a hablarles de manera más convincente. Hay quien inicia con una reflexión, ¿no? El pasado, y te colocan fechas, murió la niña, y te empiezan a sensibilizar sobre el tema, para que tú estés como más adentrado. En una campaña política, por ejemplo, lo que hacen es demostrarte quién es el candidato y decirte que estudió en tal escuela, que es un hombre de valores, que es un hombre honesto, que tiene una carrera limpia políticamente. Entonces, siempre van a tratar de que el escenario en donde ellos se van a presentar tenga como la mayor aceptación. Después, en el desarrollo, bien, presentas todos los argumentos, ya sea tu experiencia, tus cifras, todos los tipos de argumentos según sean necesarios, ¿no? En algunas ocasiones no vas a poder utilizar todos los tipos de argumentos porque no todos se utilizan para un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, pues obviamente lo que están utilizando muchísimo es datos, ¿no? No están yéndose a la definición etimológica o aún, bueno, si nos dicen por qué se llama coronavirus, ¿no? Y nos dicen etimológicamente, bueno, que este virus tiene la presentación de una corona, ¿no? Y que por eso el nombre. Pero en sí se están basando también en las experiencias. ¿Qué sucedió en China? ¿Qué sucedió en Italia? ¿Qué está sucediendo en España? ¿Y cómo va el transcurso en América Latina, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, cómo van las cifras, los muertos. Todo esto nos va a ir convenciendo. Y en conclusión, tú sabes que la conclusión siempre se utiliza para un cierre. Se retoma nuevamente la idea principal, haciendo un resumen, una recapitulación de por qué esta postura. Bueno, yo estoy en contra del aborto. Porque, bueno, a lo largo del texto te expliqué o te dije mis posturas y la vas a cerrar de manera sintética, o sea, como si fuera un resumen. Bueno, ¿qué te voy a pedir que hagas? En relación a todo lo que escuchaste, te voy a pedir que hagas un resumen y que si tienes alguna duda, yo ya habilité el foro se va a llamar texto argumentativo y en él tú me digas tus cuestionamientos, ¿sale? Bueno, pues te deseo unas lindas vacaciones, disfrútalas, nos descansamos una semana y volvemos la próxima semana. Yo deseo a todo corazón que estés pasando un buen día, cuídate mucho, sigue las indicaciones, no salgas, esto va a pasar, pronto regresaremos a clase, seguiremos con nuestra dinámica habitual. Yo sé que tal vez te hemos llenado de muchas tareas, pero créeme que en medio de todo a lo mejor no es tan malo que tengas tu mente ocupada. Cuídate mucho, te deseo lo mejor del mundo, ya sabes que pues yo creo que hay un Dios poderoso que nos cuida. Deseo de todo corazón que cuide tu vida y tu familia. Los quiero. Besitos.